Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Presupuestos de la Acción en la Unión Marital de Hecho y Prescripción de la Acción Primera Parte, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Familia. La familia es célula esencial de la sociedad en un Estado social de derecho, tanto así que la Constitución política le reconoce y ofrece una significativa protección al ser un elemento relativo a las personas, a su posición en la sociedad y por lo tanto sus efectos están regidos por la legislación nacional. Es importante resaltar que tanto el matrimonio como la unión marital de hecho son formas de constituir una familia. En las dos hay un acto voluntario de unirse en un proyecto de vida común, con vocación de permanencia y carácter singular. También en ambas hay una modificación al estado civil de las personas, lo que impone una serie de deberes, derechos y obligaciones entre sí y con su descendencia. Fruto, por supuesto, de una decisión responsable y voluntaria de conformar un hogar. Estas uniones monogámicas tienen carácter de permanencia y deberes de cohabitación, de socorro, de ayuda y de respeto mutuo, siendo su finalidad primordial formar una familia generando un bien común. La conferencia de hoy tiene como propósito exponer lo relativo a los presupuestos de la acción en la unión marital de hecho, la cual se convierte en una fuente generadora de relaciones de familia y modificadora del estado civil, del que emana el estatus legal de compañeros permanentes, confiriendo un conjunto de derechos y un conjunto de obligaciones inherentes a la persona. De igual forma, se abordará el tema de la prescripción de esta acción, analizada a la luz de la jurisprudencia sobre la materia, en esta primera parte de este tema tan interesante para la sociedad. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la doctora María Julia Figueredo Vivas, abogada con estudios de doctorado en Historia, magíster en Derecho Comercial y especialista en Derecho Procesal Civil y Contractual. Ha sido docente de varias universidades de Colombia, formadora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Actualmente se desempeña como magistrada y presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja en el departamento de Boyacá. Doctora María Julia, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días, doctora Mari Lucero. Es un placer para mí reencontrarla por este medio, desde las tierras fecundas, gratas y tierras libertarias de Boyacá. Presento un saludo igualmente desde mi tribunal, el Tribunal Superior de Tunja. Agradezco la oportunidad y agradezco la invitación a la Escuela Judicial. Presento un saludo a la señora Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Gloria Estela López, y a través de ella a los demás magistrados. Agradezco el espacio para el día de hoy. Considero necesario, antes de promover pues mi intervención, manifestar que para efectos de hablar de los presupuestos de la acción en la unión marital de hecho y la prescripción, tenemos que tener claridad sobre cuál es su regulación, cuál es su impacto, cuál es su justificación, cuál es su proyección, cuál es su objeto y su trascendencia desde la materialidad de derechos a través de la función pública judicial. Nosotros no podemos olvidar que el artículo 5 de la Constitución política, que con gran hegemonía y preeminencia nos lleva al artículo 42 de la Constitución, establece que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara la familia como institución básica de la sociedad. Subrayo este artículo 5 de la Constitución Nacional en una interrelación necesaria
con el principio de solidaridad que a su vez irradia la interpretación, la socialización e integración de todo el sistema jurídico para verificación de esos derechos inalienables de la persona. Pues uno de ellos, el Estado civil, el derecho a la familia, son derechos que sostienen en forma toral nuestra estructura de Estado dentro del Estado social y democrático de derecho. No se puede concebir en forma aislada el artículo 42 sin integración con el preámbulo del artículo 1 de la Constitución, el principio de solidaridad y sobre todo la preeminencia de los derechos inalienables de la persona del artículo 5º superior. Bajo estos parámetros, pues quiero adentrarme en el desarrollo de la temática prevista para el día de hoy, recordando que la doctora María Lucero lo informó, pues se trata de una primera parte, es un tema muy extenso, es un tema que tiene muchísimas aristas, así es de que lo abordaré desde el punto de vista conceptual, desde la perspectiva de la Constitución y la familia, los antecedentes de la institución de la unión marital de hecho, para adentrarme en aspectos ya más puntuales respecto de la prescripción. Y por si el tiempo no me alcanzara desde ya, quiero plantear dos temas estructurales para que quede en la recordación de quienes nos acompañan a través de esta interlocución por medios electrónicos, y es un asunto que no termina de ser entendido, culturizado y asimilado, y es el concerniente a la coexistencia de la unión marital de hecho y la divisibilidad de la convivencia con el matrimonio, la coexistencia de las dos reuniones o estructuras maritales. Y un segundo aspecto que pues tienen un todo que ver con mi tema de la prescripción o temas de caducidad, cómo se manejan de la unión, de la efectos patrimoniales de la unión marital de hecho que lleva a la sociedad patrimonial de hecho, porque soy de las personas que predica y que considera que debe reexaminarse para analizar de manera más profunda el asunto concerniente al término de prescripción de 1 año que prevé el artículo 8º de la Ley 54 del 90. Los abogados o estudiantes de derecho, funcionarios y empleados judiciales que puedan estar vinculados a esta charla dirán que este es un tema sobre el que ya hay un fallo judicial, que ese fallo judicial constituye juzgamiento constitucional, que es vinculante para todo el país, que debe aplicarse y que tiene fuerza de ley. Sin embargo, yo considero, en palabras del doctor Gesael Giraldo, quien maneja muy bien estos temas, que ese es un fallo de constitucionalidad que tiene unos efectos de constitucionalidad o de sentencia de cosa juzgada relativa. Y bajo tal entendido, cualquier juez de la República puede examinar el asunto para aplicar la excepción de inconstitucional bajo el supuesto constitucional de que se le da el mismo trato al matrimonio y a la unión marital de hecho, bajo el supuesto del artículo 5º que acabo de mencionar de la primacía o preeminencia de los derechos inalienables de la persona, y porque pues si se les da protección constitucional igualitaria, no se entiende cómo la sociedad conyugal que surge del contrato matrimonial puede liquidarse en cualquier momento, mientras que se da un término tan limitado, pero tan supremamente limitado respecto de la acción para promover la declaración de la existencia de la unión marital de hecho y a consecuencia de esta el surgimiento de la sociedad patrimonial de hecho. Dejo esos dos postulados, como dije, por si acaso pues el tiempo es corto o nos cansara estos elementos. Lo que yo debo partir tratar temas de familia de la Constitución Política, que en su artículo 42 reconoce y ofrece protección integral a todas las formas de familia. Es un asunto relativo al estado civil de las personas. Quien contrae nupcias pasa a ser cónyuge.
Quien está en unión marital, pues tiene un estado civil de compañero o compañera permanente. De tal manera que pues hay que mirar cuál es su posición en la sociedad y cuál es la respuesta del Estado en la relación, como fuente de relaciones de familia, sus efectos y cómo está regido por la ley nacional. Tal como lo anunciaba la señora directora de la Escuela Judicial, la doctora María Lucero Novoa, pues la familia es célula esencial de la sociedad en un Estado social y democrático de derecho. Nosotros tenemos claro qué es la familia. Nosotros tenemos claro cómo se integra y cómo se protege la familia. Lo que no entendemos bien es qué es la unión marital de hecho, cuáles son los elementos que la estructuran, cuál es la protección que le da el Estado y cuáles los efectos, la visión y las antiparras con los que la comunidad o la sociedad en general ve las uniones marital de hecho bajo la preexistencia de algunos sesgos, estereotipos o si se me permite el término, taras culturales que miraban como inmoral y rechazaban este tipo de uniones, desconociendo una realidad social nacional de integración familiar apabullante y que es que la mitad de las familias en el país y en las poblaciones foráneas pues está integrada a partir de una unión marital de hecho. Cuando se empezaba a reconocer en los albores de desarrollo de la constitución política actual, con rubor las parejas al preguntarle su estado civil decían unión marital de hecho, cuando pues por constitución nacional pues tiene igualdad de trato. Esto amerita una revisión a nivel de cómo se integra, cómo se conciben los principios, los valores y cómo se desarrollan por la judicatura para sustraer de la marginalidad y de pronto la visión deplorable con que se analizaban o se veían este tipo de uniones. Al fin de cuentas, tanto el matrimonio como la unión marital de hecho, pues surgen de la voluntad libre de los contrayentes o de quienes deciden tener una vida en común, estable y monogámica, como lo establece la Constitución. Y en este punto, para referirme al primer aspecto que me llama la atención de coexistencia, de vidas maritales, pues yo creo que los colombianos estamos muy lejos en capacidad económica, salvo una élite que concentra las grandes riquezas del país en tener una cultura como la del Medio Oriente. ¿Cómo se entiende la unión marital de hecho? Es una fuente generadora de las relaciones familiares y modificadora del estado civil que emana del estatus legal de compañeros permanentes. El estado civil da una situación permanente emanada del hecho que lo determina y le confiere por el solo ministerio de la ley un conjunto de derechos y obligaciones inherentes a la persona. Nosotros debemos recordar que el estado civil es un atributo de la personalidad y de acuerdo con el artículo primero del decreto 1960 del 70, que le da el carácter de indivisible, indisponible e imprescriptible. Esto para mirar la coexistencia de las uniones o vidas maritales entre el matrimonio y la unión marital de hecho, si pueden admitirse los dos al mismo tiempo, como se hace por la Corte Constitucional para darle participación y viabilidad en la pensión de sobrevivientes. ¿Cómo entender que por un lado se dice el Estado civil hace parte de los atributos de la personalidad y son indivisibles, indisponibles e imprescriptibles, pero por otro lado se reconoce la divisibilidad de la convivencia? Tal vez sea un asunto de ponderación, de coordinación y de análisis, más que para entender la trascendencia de una realidad social que avanza con mayor velocidad a la que pudiera avanzar el legislador y a la que pudiera avanzar el funcionario judicial bajo la perspectiva de la hermenéutica jurídica
o la respuesta a cómo se entiende en el derecho contemporáneo este tipo de figuras. Desde la misma conceptualización en la unión marital, de hecho, podemos decir que en lo esencial se advierte que la comunidad de vida permanente y singular genera responsabilidad frente al núcleo familiar. Eso no quiere decir que el matrimonio, por ser solemne, genere unas responsabilidades y que no la genere la unión marital. De hecho, las dos formas de constituir una familia se protegen por igual y las dos maneras pues generan responsabilidades, derechos, deberes frente al núcleo familiar, entendiendo el deber de provisión, de ayuda, de socorro entre la pareja. Trasciende por lo que acabo de manifestar el plano individual y se ubica en una dimensión colectiva. Está dentro del ius cogens o los temas y derechos que le interesan a la sociedad. Por eso en una dinámica de integración colectiva se dice que trasciende al plano individual y se ubica en una dimensión social en donde es objeto de protección de la sociedad y del Estado. Sobre estos temas, pues la Corte Constitucional ha revisado y ha ahondado en una progresividad y protección de derechos precisamente por lo dispuesto en el artículo 5º, que reconoce la preeminencia de los derechos inalienables de la persona y da protección especial a la familia. Basta con mencionar la sentencia C-700 del 16 de octubre del año 2013, donde se equiparan las dos formas de unión. Desconocerlo, es decir, proteger la unión familiar con origen en el matrimonio y desatender la similitud o igualdad de trato respecto de la familia compuesta a partir de la unión marital, de hecho, desconocería el principio de igualdad y hay que hacer integración normativa no solo con el artículo 5º y el artículo 42 de la Constitución Política, sino que además pues, debe hacerse integración normativa con el artículo 13 y el artículo 14 de la Constitución sobre los derechos, las garantías y los deberes en cuanto al derecho a la igualdad y con el artículo 28 de la Constitución Política, igual que con el tema del libre desarrollo de la personalidad, porque como lo veremos posteriormente, la unión marital de hecho rompe el esquema, al igual que la familia previsto en el artículo 42, para advertir que el matrimonio no se da solamente entre un hombre y una mujer, sino que no importa en la orientación sexual de género, lo importante es que se dé el deseo de constituir una familia y por eso en la sentencia C-075 del 2007, la Corte Constitucional admitió las uniones matrimoniales entre el hombre y la mujer y dio espacio al reconocimiento de la unión marital de hecho y el matrimonio igualmente entre una pareja compuesta por dos personas del mismo sexo. Hoy en día, pues esos estereotipos deben ceder para hacer reconocimiento a espacios de protección de género, de libre desarrollo de la personalidad, de la multiculturalidad y pues de una constitución laica como la que tenemos. Advertirán mis queridos compañeros y quienes participan de esta interlocución académica que este es un tema en el que prevalece el sentimiento y convocatoria nacional para la construcción colectiva del Estado social de derecho, donde no puede haber discriminación de ningún tipo. Recordemos que el Estado social de derecho se da en defensa de la protección del orden público, el patrimonio público o cuando se atenta gravemente contra los derechos y las garantías constitucionales. Dar un trato discriminatorio pues atenta contra los derechos y las garantías constitucionales. Entonces, para esto se necesita una apertura mental, una diversidad cultural, unas antiparras diferentes en la composición del derecho. ¿Cuál es la visión desde la práctica judicial? ¿Por qué la importancia de este tema? ¿Por qué lo trae la escuela judicial? ¿Y por qué anuncia una primera parte como dejando el espacio abierto para continuar en su estudio, en su análisis y en la proyección? ¿Qué es lo que los jueces?
singulares o jueces colectivos, en mi caso, por ser magistrada de tribunal, respecto de la problemática social alrededor de la desprotección en que aún se encuentra la familia y el maltrato que se le daba con anterioridad a la ley 54 del 90, pues que a su vez es desarrollo de los principios y valores que irradian nuestra Constitución Nacional. ¿Qué se observaba en el proceso? ¿Y qué se mira en los trámites judiciales? Pues la mujer se encuentra, primero tiene una protección reforzada, tiene una especial protección de género, tiene una preeminencia, muchísimo más la mujer madre, cabeza de familia, pero en el trato debe dársele igualdad y al mismo tiempo inclusión en oportunidades. Pues cuando hay una ruptura, cuando el compañero, la compañera o la pareja, pues si son del mismo sexo, se va con otra o conforma o se casa con otro o integra una vida sentimental con otra persona, quien se queda, pues queda dolido, haciendo su duelo, esperando que esa persona regrese, mirando cómo provee su familia, cómo responde a esa nueva situación de individualidad, de soledad, de rompimiento, de trauma, de drama familiar, si se quiere, y pues en lo que menos piensa es en acudir a el escenario judicial para el reconocimiento de la unión marital de hecho. Valga desde acá preguntar que de qué le sirve a la persona que acude al escenario judicial para que se le diga, mire, usted sí era la compañera permanente o el compañero permanente de fulano de tal, pero como ya pasó un año, no tiene derecho ya a participar de los efectos patrimoniales. Hacia allá es a donde voy, pues que la persona está superando esa crisis afectiva, amorosa, familiar, esa ruptura que deja, y cuando acude al escenario judicial en una forma un tanto formalista, de descongestión por vía de prescripciones, determinación anticipada del proceso, de acuerdo al artículo 278, o por facilismo mismo del manejo en la dirección del despacho, en la dirección del proceso, pues dice, no, pues es que acá hay que hacer un análisis ab initio desde la demanda para mirar los presupuestos de la acción y encuentro que acá está prescrito, en donde queda la sustancialidad de los derechos en ese caso. Por eso es que mi planteamiento final será de que el término de un año pues resulta inconstitucional y en un trato desigual y discriminatorio con relación a la protección en pie de igualdad que da la Constitución Nacional. ¿Qué es lo observado? Al escenario del proceso. El demandado es convocado a juicio. Es llamado y se le dice, venga señora, acá hay una pretensión declarativa donde se solicita que se reconozca y declare la existencia de unión marital de hecho por tales lapsos temporales con inicio en tal fecha y la separación definitiva en tal fecha. ¿Cuál es la actitud del demandado? ¿Cuál es la conducta procesal? No solamente del demandado, sino con qué condición humana y con qué proyección de la profesión de abogado se responde por el abogado litigante en este tipo de precariedades y de problemáticas familiares. Afortunadamente, con el Código General del Proceso, pues se eliminó esa respuesta a la demanda donde quien fue compañero por 20 años, por 10, por 5, comparece a decir, no me consta, no me consta, no me consta que se pruebe. Pues como uno va a saber si convivía, si tuvieron hijos, si hicieron una vida en común. Para darle paso a decir, venga señor, usted debe contestar uno a uno en forma completa, porque si no, no hay respuesta a la demanda sobre los presupuestos fácticos en que se constituye esta acción. Pero ¿qué se sigue viendo? El demandado en forma laxa, lisonjera, si me permite el término coloquial un tanto resbaladiza, admite que hubo una relación afectiva, que si acaso amorosa, no estrecha ni constante, o admite relaciones sexuales esporádicas sin la intención de ser pareja, y dice que sin la intención de tener una familia. Normalmente, una vez que es demandado, excepciona prescripción o caducidad o alega una relación paralela o elude, y a veces se promueve esa conducta procesal de eludir la notificación oportuna para extender el tiempo de separación física y así alegar una excepción previa.
termina igualmente en excepción de inexistencia en la unión marital de hecho, o termina alegando la ausencia de los presupuestos de la acción por tener de forma paralela varias relaciones. Ahora, en un segundo escenario, me gustaría tratar el tema del matrimonio y la unión marital de hecho respecto de las sociedades de hecho, que era la manera como antes de la ley 54 se protegía las relaciones entre concubinos o se protegían esas mismas relaciones que no tenían una protección constitucional igualitaria. Útil es preguntar si el matrimonio vigente con capitulaciones matrimoniales o separación de bienes es impedimento para que se genere la unión marital de hecho o la sociedad patrimonial de hecho. Y aquí recomiendo tener en cuenta la sentencia C-700 del 16 de octubre del 2013. ¿Cómo se integra el matrimonio y cómo se integra la sociedad de hecho? Recomiendo acá el fallo del 22 de marzo del 2011, radicado 0091. Las dos, matrimonio y unión marital de hecho, son formas de constituir una familia. En las dos hay un acto voluntario de unirse en proyecto de vida común, con vocación de permanencia y carácter singular. Recuerden que la institución familiar en Colombia tiene una protección, pero tiene asimismo una exigencia y es que es monogámica. En los dos, matrimonio, unión marital de hecho, hay una modificación al estado civil de las personas, lo que se impone unos deberes, unos derechos en su descendencia y fruto de la decisión responsable y voluntaria de conformar un hogar. Son uniones eminentemente monogámicas con carácter de permanencia y deberes de cohabitación, socorro y respeto mutuo. Su finalidad es formar una familia y las dos instituciones generan una hacienda común. ¿Cuál es la naturaleza de una institución y otra? El matrimonio es un contrato, parte de un acto solemne y voluntario. La unión marital de hecho, pues es un acto voluntario, pero es un hecho, no es un contrato formal. En el decir de Planiol y Ripper, carece de formas determinadas y no produce efectos jurídicos, tema al que me referiré posteriormente. ¿Cuál es la explicación propia que tengo respecto de la naturaleza jurídica de estas dos instituciones? La unión, perdón, la unión irregular o atípica, por sí sola o per se, no engendra una sociedad patrimonial ni gananciales, tampoco de naturaleza universal por provisión legal. Puede sí brotar una auténtica sociedad de hecho, siempre que tengan presencia los siguientes elementos. Aportes recíprocos de sus integrantes, un segundo aspecto de animum lucrandi o participación de utilidades y pérdidas, affectio societatis o intención de colaborar en un proyecto de empresa común, todo al margen de la convivencia y permanencia afectiva. En este aspecto puede verse la sentencia del 30 de noviembre de 1935. ¿Y por qué hago remembranza a esta sentencia? Por lo que pasamos a ver más adelante respecto de los antecedentes, y es advertir que si hay prescripción o que si se impusiera el criterio objetivo con relación al término de un año, le quedaría de todos modos la alternativa de acudir a la declaración y reconocimiento de una sociedad de hecho que tiene unos márgenes de prescripción bien distintos. En los antecedentes y con relación a esta figura, yo siempre hablo de los temas históricos porque me parece que conocer cómo se han desarrollado, cómo se han formado en la historia este tipo de instituciones nos ayuda a comprender un poco no solamente cómo ha sido la construcción de la sociedad, cuál ha sido la evolución, sino cómo se han hecho avances desde la jurisprudencia, avances desde el legislador o avances desde la reclamación y reivindicación de derechos mismos para llegar a la protección que hoy se tiene en pie igualitario con el matrimonio y la unión marital de hecho y el reconocimiento de la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo, al igual que el matrimonio. Seguramente se dará paso a la adopción a parejas del mismo sexo porque lo importante es
que pues los niños, niñas o adolescentes estén suficientemente protegidos. Brevemente quiero referirme a los antecedentes y volveré en relación al tema de la familia y la Constitución. ¿Cómo ha evolucionado? Me coloco en un lapsus temporal no tan atrás para decir que con esta figura, con la Constitución, en el artículo 5, el artículo 42, con la ley 54 y con los desarrollos jurisprudenciales, que remitía a la escuela en el escrito de imponencia o escrito para efectos de tener un hilo de ideas conductor para el desarrollo al que ustedes pueden acceder, se expone que se busca superar las notorias desigualdades e inequidades de la irrazonable discriminación de la familia conformada por la unión libre de parejas no casadas o extramatrimonial y su prole. Fue el antecedente de contenido ontológico y social más claro para la expedición de la Ley 54 de 1990. Desde antes, ya por vía jurisprudencial se había iniciado el proceso de hacer justicia en el caso de uniones libres en favor de la mujer. Generalmente esta es la parte más débil en la relación en razón de factores económicos, culturales, laborales, es decir, sociales en general. Su avance fue una de las grandes transformaciones en las realidades sociales, legislativas de los años 30, iniciada con la Ley 28 de 1932. Recordarán que al igual que se dio en el tema de tierras, las grandes transformaciones sociales y la respuesta a la protección de derechos y al reclamo de derechos de poblaciones en situación de debilidad, pues fue precisamente la Constitución Nacional de 1936, que sirve de norte en un Estado social de derecho a la Constitución actual, producto de la papeleta de la Constituyente, y valga recordar que estamos celebrando 30 años de nuestra Constitución. Luego es puntual el tema en los antecedentes de preguntar en un estado de progresividad de derechos humanos, de mejoramiento de la condición humana y de mejoramiento de la condición social, cómo se ha visto su avance. El de 1932, con la ley 28 del 32 y con la proyección jurisprudencial del 36 respecto de la protección por vía de sociedad de hecho o el reconocimiento de sociedad de hecho a las relaciones concubinas, es lo que en la historia ha servido de antecedente. Es natural que se salga en defensa de este tipo de realidades sociales, sobre todo en un país donde la mitad de las uniones son de hecho. El elemento que dio paso a construir, pues, la teoría de la sociedad de hecho entre concubinos, teoría que representó un paso hacia la igualdad de los miembros de la pareja. El primer paso se había dado al construir la teoría del enriquecimiento sin causa y hacer en consecuencia titular de la acción in reverso al concubino, cuyo trabajo había sido una de las causas para la adquisición de bienes en cabeza del otro. Acá valga recordar la sentencia del 26 de febrero de 1976, de 1996 y la sentencia C-239 de 1994. Para concluir en esta primera etapa, debo decir que hay algunos que ven hoy en día el concubinato como una afrenta a las buenas costumbres o un ataque a la familia legítima. Recuerde que quien conforma una unidad familiar, pues lo hace en forma voluntaria, pero este tipo de personas lo estiman contrario a la moral y por eso lo rechazan, negándole eficacia jurídica a las consecuencias que de él emanan. Actitud que a mi parecer más bien evidencia los sesgos, prejuicios y taras culturales de estereotipos sociales que contradicen los postulados de la Constitución, además que desconocen la validez de los derechos que son efectos de este tipo de uniones. Hoy, el artículo 42 de la Constitución nuestra adopta con relación a la familia un criterio abierto y dúctil, es decir, manejable, maleable, que se acomoda a las circunstancias de los cambios y transformaciones sociales y culturales de su población.
una interpretación y aplicación del derecho, una hermenéutica jurídica contemporánea que no dé respuesta a estas realidades sociales, pues está en abierto choque con la garantía de derechos y con la tutela judicial efectiva para pasar a retroceder en un punto a la pregunta de progresividad de derechos. Esta mentalidad o criterio abierto y dúctil del artículo 42 debe corresponder y rechazar principios férreos y cerrados que en otrora caracterizaron el ordenamiento jurídico. En nuestra Carta Fundamental se admite que la familia se forma no solamente por el vínculo del matrimonio, sino por la voluntad imperante y responsable de la pareja de conformarla para la construcción de un proyecto de vida. Presupone elementos. Y respondo a la pregunta del tema general, ¿cuáles son los presupuestos de la acción? Presupone elementos como la convivencia, la ayuda y socorro, las relaciones sexuales, la permanencia y subjetivos como el ánimo de permanencia, de unidad, el afecto maritales y la singularidad. Sobre la estructura o elementos de la unión marital, de hecho, es pertinente la casación civil del 12 de diciembre del año 2001, expediente número 6721. Por todos estos elementos y los que conocen, quienes manejan los temas de familia y además, de luego, los temas del régimen de bienes, régimen de patrimonio, por los efectos patrimoniales de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, hay que decir que es objeto de protección e implica compartir la vida misma, formando una unidad indisoluble como núcleo familiar. ¿Qué pasa entonces? Se refleja de esta manera en los presupuestos la estabilidad, la singularidad, por lo que no comprende la institución de la que estamos hablando, uniones esporádicas o efímeras que no cumplen con tales presupuestos. Y no nace la unión marital de hecho, sino en cuanto se expresa a través de hechos reveladores de suyo de la intención genuina de mantenerse juntos. El régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales o a las parejas que participan de una orientación diversa. Así se desarrolla en la sentencia ya anunciada, la C075 del año 2007. En síntesis, se trata de una comunidad de vida permanente y singular. Estos son los elementos que estructuran la unión marital de hecho y que han de concurrir para que prospere su reconocimiento. Estudiando y en una responsabilidad académica con la escuela judicial, con mi condición en la judicatura y por un interés propio sobre la figura, encontré una sentencia que me pareció aporta grandes luces en temas de antecedentes, en tema de integralidad, en tema de visión progresista de las altas cortes, y es la sentencia S1103 del 2009, raya 8500, con ponencia del doctor William Name. Aquí pues se constituye una trascendencia bastante interesante sobre todos estos aspectos que recomiendo tratar. Quisiera preguntar a Gonzalo y a Mónica, quienes están conduciendo esta conferencia, si tenemos espacio para desarrollar el tema de la familia y la Constitución, o si damos paso a las preguntas. Bueno, mientras me precisan esa situación, vamos entonces a ganar unos minutos con un tercer tema, y es la familia en la Constitución política. Doctora, puede continuar. Bueno, muchas gracias. Su merced me dice, su merced con cariño decimos en Boyacá, porque pues acá somos personas bastante, a pesar de llevar en la sangre el valor de la tierra y la esencia campesina, somos personas muy abiertas mentalmente. El ser conservador implica tener principios y valores, pero no tener estereotipos y taras culturales. La familia en la Constitución política.
Las instituciones como el Estado civil, la capacidad personal y familiar son nucleares en la organización de la sociedad. Tienden y aseguran la organización que posee para su normal y correcto funcionamiento. De ahí que pues el tema de familia, el tema de la protección, de cómo se desarrolla, cuáles son los avances jurisprudenciales, pues sea un interés colectivo que trasciende lo individual. Estos aspectos interesan, como decía hace un momento, más a la sociedad que pues a las personas tratadas en singularidad. La conformación del matrimonio exige una serie de formalidades y da lugar a un catálogo de derechos al que responde pues la constitución marital entre compañeros permanentes. En la siguiente sesión pues ahondaré en temas puntuales sobre las uniones maritales de hecho originadas en otros países o que se desarrollan en otros países, que es un tema de derecho internacional privado. ¿Qué sucede pues con la familia en la Constitución? Pues es un tema de protección de los valores, principios y derechos. El tema de prescripción es un asunto de seguridad jurídica versus formalidad, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Se han sacrificado, lo digo con respeto a la alta corte, a veces por técnicas de casación, hacer justicia material en estos asuntos para dar trascendencia a un valor social colectivo y pues dejar de lado otro tipo de análisis como pudiera contemplarse. Hoy el artículo 42 adopta, como expresaba antes, un criterio pues muchísimo más dúctil en su manejo, y frente pues al tema que nos ocupa, cabe recordar lo concerniente a la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, a los aspectos procesales con que se manejan estas instituciones de protección constitucional y desde la interpretación constitucional del derecho procesal para garantizar el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, pues cuál es la respuesta que nosotros, los administradores de justicia, estamos dando a este tipo de temáticas o a este tipo de asuntos. ¿Cuál es el alcance y la cobertura familiar en el sistema de seguridad social? No podemos desconocer el artículo 163 de la Ley 100 de 1933, la Ley 29 del 82. En cuanto a los antecedentes, ya había constituido pues un avance inigualable al reconocer la igualdad de los hijos y la prohibición de discriminación basada en el origen familiar. Igual el contenido del decreto 2737 o llamado Código del Menor en el artículo 25. Desde el marco constitucional ampliado y a partir del artículo 93 y 94 de nuestra Constitución, nosotros tenemos que hacer una integración universal del derecho, porque pues no en vano el artículo 5 de la Constitución habla de la primacía de los derechos inalienables de la persona. Este es un asunto de derechos humanos, es un asunto de derechos universales. Y por eso pues hay que traer a colación, de la misma manera que lo he hecho con las normas anteriores, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el convenio 3 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al empleo de las mujeres antes y después del parto, la sentencia C-133 del 94, donde se muestra que no se puede de manera válida establecer diferencias entre los hijos de una y otra institución, es decir, el matrimonio y la familia, y además pues recordar un principio de solidaridad que irradia, orienta e ilustra todo nuestro sistema jurídico colombiano, como es el artículo 2 y el preámbulo de la Constitución Nacional. No con ello quiero desconocer que la conformación del matrimonio exige una serie de formalidades legales y da lugar a un catálogo de derechos y obligaciones correlativas. La unión marital de hecho se configura por la unión de dos personas que sin formalidad alguna
dan lugar a una comunidad de vida permanente y singular, sin que sea voluntad de asumir derechos y obligaciones que la ley impone. Concluyo en la familia respecto de la Constitución para decir que las dos son estructuras, las dos dan origen a esa célula básica de la sociedad y por ende son dos instituciones protegidas por la Constitución, pero distinguibles en razón de su conformación y efectos jurídicos. No tienen regulación idéntica. Por eso la Ley 54 del 90 no se hizo una revisión normativa a la regulación del matrimonio, sino se le dio una regulación propia, específica, y al tenor de la prescripción y los efectos patrimoniales hay que advertir que antes de las normas del Código Civil, pues debe prevalecer la intencionalidad, a qué quiso dar respuesta, cuál fue la finalidad de la Ley 54 del 90 al consagrar la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes. No obstante, la Constitución y en las realidades sociales y los desarrollos jurisprudenciales, nosotros advertimos que las dos dan origen a una familia y desde este punto de vista, pues tienen protección constitucional. Los hijos de cualquiera de ellos, pues tienen igual protección desde la Ley 9 de 1982. En últimas, pues los hijos no pueden asumir los actos libertarios de sus padres, las decisiones que puedan tomar sus padres respecto a su sexualidad, respecto de sus relaciones amorosas. Los hijos son producto de ellos, pero son ajenos a esos tipos de circunstancias y por lo tanto, pues no pueden ser sometidos a ningún trato de discriminación. Pues no, como funcionaria pública y al advertir igualmente lo que esto tiene que ver con la familia, no puedo desconocer el choque que causa unas relaciones o una convivencia de unión marital y la convivencia o dualidad de relaciones al interior del matrimonio o al interior de la unión marital de hecho, pues porque allí también se puede dar lugar a la infidelidad. Lo cierto es que así como la Constitución las tiene en un plano de igualdad en primer lugar, en un segundo lugar el Estado y la sociedad garantizan la protección integral a la familia. Les da igualdad de trato, las protege en su honra, la dignidad y la intimidad familiar. Son inviolables sin tener en cuenta el origen de la familia. No hay lugar a ningún cuestionamiento social, no hay lugar a ningún reproche moral. Dos personas libres, responsable y voluntariamente desean hacer una vida común, permanente y singular. Y mientras estos presupuestos se den, ahí hay una familia, ahí hay un hogar y tiene una protección constitucional, una protección bajo la esfera, el manto de los derechos humanos, tiene un desarrollo legal y debe revestirse en los efectos prácticos una protección judicial, pues cuando las sentencias judiciales no corresponden a la justicia social, pues constituyen una injusticia misma institucional a partir de la interpretación y aplicación que se haga de las leyes por parte de quienes están llamados a solucionar este tipo de problemáticas sociales y este tipo de problemáticas familiares. En clase, a mis estudiantes siempre les digo que no se puede olvidar la condición humana, la vibra que debe tener en su formación y en integración de valores un abogado, pues no en vano hace parte de las ciencias humanas, no hace parte de las ciencias sociales. No es arbitrario decir que quienes manejan estos temas de familia deben tener una formación, una vocación, una conciencia social dinámica, una apertura mental que permita interlocutar con todo este tipo de elementos y situaciones. Creo que dejo en este tema la primera parte para en un segundo espacio avanzar en el aspecto territorial, es decir, responder a la pregunta de cuál es la regulación legal, cuál es la protección y cuáles son los efectos en Colombia de parejas que siendo de nacionalidad colombiana constituyen una unión marital en otro país
y bajo la extensión o comprensión del derecho internacional privado, ¿cómo se entiende? Y les dejo anunciado que pues sobre este tema hay una brillante y reciente jurisprudencia del doctor Armando Tolosa Villabona, a quien aprovecho para hacer un reconocimiento especial en esta ocasión y pues presentar mi saludo respetuoso a todos los demás magistrados de la Sala de Casación Civil que pues dieron lugar a esta providencia, y es la sentencia SC 2502 del 2021, raya 2 del 23 de junio del 21, donde se hace una remisión a la sentencia C 497 del 2014 respecto de la aplicación del artículo 241.10 de la Constitución al definirse sobre la exterritorialidad o los instrumentos internacionales que regulan la materia. Para dejar anunciado un segundo tema, este sí en específico concerniente a la sociedad de hecho, pero en la prescripción y los efectos. En mirar los temas de disolución, liquidación, qué pasa con el matrimonio que tiene sociedad conyugal disuelta, pero no liquidada, y recordar que bajo el análisis de la Corte Constitucional ya no se exige que la sociedad conyugal esté liquidada y no se exige que haya pasado un año de disolución o liquidación de la sociedad conyugal para que pueda darse espacio en el reconocimiento de la unión marital de hecho. Como ustedes advierten, pues son temas fascinantes desde la perspectiva de los componentes sociales, históricos, culturales, de orden jurídico a desarrollar en un país, que representan la vida nacional misma, su interlocución con los factores culturales y la necesidad de proteger esas nuevas fundamentaciones jurídicas y de desarrollos jurisprudenciales que van surgiendo, algunos atinados, otros no tanto, pero son postulados de la construcción colectiva para el enriquecimiento de las figuras en el desarrollo del derecho y el desarrollo de la jurisprudencia. Analizaremos en una segunda fase cómo se veía el concubinato, que pues estaba establecido como una afrenta a las buenas costumbres y un ataque a la familia legítima. Lo estimaban contrario a la moral y pues por eso lo rechazaban, negándole la eficacia jurídica, las consecuencias de que él emanan, hasta que en la Corte de Oro del año 36, irradiando esos postulados de la Constitución del 36, se dijo hay que dar protección y se hizo por vía de la sociedad de hecho para que no quedara desamparada, especialmente la mujer, que era la que sufría los rigores de este tipo de rompimientos o de dramas familiares. Con el anuncio de estos dos temas para una segunda fase, pues doy paso a la Escuela Judicial por si hay alguna pregunta respecto de los dos primeros componentes a las que yo de alguna manera pudiera contribuir, y si no fuera así, pues me comprometo a ahondar, estudiar el tema para traer una mejor respuesta o más ilustrativa respuesta que nos ayude a todos desde la experiencia a entender mejor las problemáticas que surgen alrededor de la unión marital de hecho, su disolución, su liquidación, los efectos patrimoniales, la similitud que guardaría con la sociedad de hecho o con la sociedad entre concubinos que podría de alguna manera considerarse sin que desconozca lo despectivo del concepto concubinos, que podría presentarse así. Escucho a la Escuela Judicial, ustedes me dirán. Muchas gracias, doctora María Julia, por ese recorrido tan claro y ponderado de este tema tan vigente, tan actual y, por supuesto, tan apasionante como son los presupuestos de la acción en la unión marital de hecho. Vamos al fragmento de preguntas, doctora María Julia. La primera, después de 30 años de nuestra Constitución política, ¿cuál es el estado de progresividad para generar trato igualitario en la conformación de la familia a partir del matrimonio y de la unión marital de hecho? Gracias, doctora Mari. La pregunta es tan interesante como tan extensa. Creo que al hacer referencia a la familia y la Constitución, pues venía dando respuesta a este interrogante. Sin duda hemos progresado.
hemos avanzado. La Corte Constitucional ha dado muestras importantes de interés por la protección a la familia, por superar cualquier factor de discriminación de los hijos en razón del origen de la familia. Ha integrado una diversidad de género, una protección a grupos poblacionales con una identidad de género diversa, con unas aproximaciones afectivas sexuales y unas orientaciones que deben respetarse e integrarse al eliminar la discriminación o prohibición de conformación de las uniones maritales de hecho entre dos personas del mismo sexo, para pues hacer una interpretación avanzada e integrada del artículo 42 de la Constitución política, pues que en un claro planteamiento dice que se constituye por vínculos, por decisión libre de un hombre y una mujer, para dar paso a que pues dos personas del mismo sexo pueden igualmente atender las mismas finalidades de la estructura familiar y de la composición familiar, siempre y cuando se cumplan los elementos propios y que ahí sí se derivan del matrimonio y se transmutan o se traspasan a esta figura el socorro, el apoyo, la ayuda mutua, la convivencia, la permanencia, la singularidad. E igualmente se ha avanzado con relación a protección a la mujer o al compañero en general respecto del término de la disolución, los requisitos de liquidación, cómo se comprenden. La Constitución prevé unas reglas generales. La legislación trata de desarrollarla, pero definitivamente quien le da sentido, quien le da razonabilidad y quien le da viabilidad y ejecución en la práctica, pues son los jueces de la República en la hermenéutica jurídica al mirar cómo se responde desde la proyección normativa y cuál es el verdadero sentido que debe darse. Así que yo pienso que sin estar en tope y sin haberse avanzado como se quisiera, pues sí ha habido una evolución positiva en progresividad de derechos. Felicito, te mandé voy a responder aquí un mensajito, me dice sí o no, ya te cuelgo. Doctora María. Muchas gracias, doctora María Julia. Vamos con la segunda pregunta, doctora María Julia. ¿Cuál es el tratamiento régimen jurídico aplicable a la unión marital de hecho que se origina y conforma en otro país? Bueno, yo quiero responder a la pregunta, pero dejé planteado y avanzado el tema para una segunda fase. No por ello me voy a sustraer, ese es un tema de aspecto territorial, en conflicto de aplicación de las leyes, es un tema de derecho internacional privado. Hay que mirar y preguntar si las leyes que nos rigen se extienden y la legislación nacional se extiende en suelo extranjero. ¿Qué normas rigen dichos actos en el país donde tienen origen? La regla es el estatuto personal. En instituciones como el Estado Civil de las personas, que es lo que surge en la unión marital de hecho, en temas como la capacidad personal y familiar rige la ley nacional. Estos son aspectos nucleares en la organización de una sociedad. La ley nacional persigue a los colombianos donde quiera que se encuentren. Las normas regentes en el lugar donde se origina la unión marital de hecho no se aplican. A los nacionales en Colombia aplicarían para efectos de la unión marital de hecho, aun cuando tenga origen y se desarrolle en otro país, las leyes nacionales y habría lugar a su reconocimiento. Recuerden que les hice invocación a la sentencia del 23 de junio del año 2021, del año en curso, del doctor Armando Tolosa Villabona, que con gran juicio y gran comprensión histórico, internacional, doctrinal, desarrolla esta figura. Creo que de esta manera respondo, doctora Mar. Muy bien, doctora María Julia. ¿Cómo se regula la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo? Bueno, de la misma manera que se regula la unión marital de hecho. Todo lo hablado aplica, porque es que precisamente para superar cualquier factor de discriminación y cualquier factor que implique detrimento a la protección constitucional, a la integración familiar, no puede haber un régimen jurídico aplicable a la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo
diferente al concebido en forma genérica para la institución de la unión marital de hecho. Acá pues hago alusión a la sentencia ya referida, la C075 del 2007, que en estos temas de género nos ha permitido a los de la judicatura quitarnos la venda, que era símbolo de la administración de justicia, para mirar con mayor claridad en las realidades sociales, con la naturaleza, la interculturalidad, la protección a poblaciones o grupos poblacionales minoritarios, este tipo de situaciones. Nadie es quien para cuestionar el sentir, el afecto, la manera como se prodiga o la persona que se escoge para como compañero de vida o la persona con la que se quiere compartir una vida en común. Así es de que pues las mismas reglas generales de la unión marital de hecho, doctora Mari, y para quienes me escuchan, son las que se aplican a la unión marital de hecho conformadas entre parejas del mismo sexo. Nuestro agradecimiento especial a la doctora María Julia Figueredo Vivas por su clara, técnica, precisa y ponderada explicación sobre los presupuestos de la acción en la unión marital de hecho y los elementos de prescripción de esta acción, los cuales han sido abordados desde distintos ángulos, permitiendo abarcar sus antecedentes, su naturaleza y su visión a partir de la práctica judicial, presentando también la jurisprudencia más reciente sobre la materia, que es reflejo de la superación de las notorias desigualdades e inequidades surgidas de la irrazonable discriminación de la familia conformada por la unión libre de parejas no casadas o extramatrimonial y su prole, y que constituye sin duda el antecedente de contenido ontológico, social y de justicia más claro para la expedición de la Ley 54 de 1990. Agradecimiento especial también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se han conectado a esta conferencia. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase de Juan Pablo II, sin ningún tinte religioso, pero es una frase muy bonita, que dice: la familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida. Muchas gracias, feliz día para todos y para todas.